So good, so good, so good. Spring styles are at Nordstrom Rack stores now, and they're up to 60% off. Stock up and save on Rag & Bone, Madewell, Vince, All Saints, and more of your favorites. How did I not know Rack has Adidas? Why do we rack? For the hottest deals. There's so many good brands. Join the Nordy Club to unlock exclusive discounts, shop new arrivals first, and more. Plus, buy online and pick up at your favorite Rack store for free. Great brands, great prices. That's why you rack. Score more with the college-branded Venmo debit card and earn up to 5% cash back with Venmo Stash. Got paid back? With the Venmo debit card, you can instantly access your balance and spend on what you want, like game day snacks, gear, tickets, and more. The more you do, the more cash back you can earn. Plus, there's no monthly fee or minimum balance. Sign up now at Venmo.com/collegecard. The Venmo MasterCard is issued by the Bancorp Bank N.A. Select schools available. Venmo Stash terms and exclusions apply at venmo.me/stash terms. Max $100 cash back per month. Pues yo creo que alguna vez nos ha pasado a todos. O sea, uno está en casa, abre una caja de algo que acaba de llegar por paquetería, mira este aparato que corta verduras en forma de estrella y piensa, ¿por qué compré esto? Si ni siquiera cocino. Sí, claro. O peor, ¿no? De repente nos vemos diciendo que sí a ayudarle a un conocido con una mudanza pesadísima. Uf, en el único día libre de la semana. Exacto. Y mientras estamos ahí, cargando una lavadora ajena, sudando la gota gorda, nos preguntamos, ¿en qué momento acepté esta tortura? Es una sensación muy particular, digamos, casi universal. Totalmente. Es como despertar de un trance y darnos cuenta de que tomamos una decisión que va totalmente en contra de nuestra lógica o de nuestros propios intereses. Hay una disonancia tremenda entre lo que pensamos que somos capaces de decidir racionalmente y lo que terminamos haciendo en la práctica. Y fíjate que precisamente de eso vamos a platicar hoy. Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy traemos a la mesa un material verdaderamente revelador. Es el libro Influencia, la psicología de la persuasión, del Dr. Robert Cialdini. Un librazo, la verdad. Sí, súper recomendado. Y la misión de nuestra exploración de hoy es, pues, desentrañar esas fuerzas invisibles que manipulan las decisiones humanas todos los días. O sea, queremos que, al terminar de escuchar esto, seamos consumidores de información mucho más críticos y, sobre todo, que podamos evitar ser engañados con tanta facilidad. Y es una meta fundamental, especialmente hoy en día, cuando la cantidad de estímulos y de peticiones que recibimos diariamente es absolutamente abrumadora. Cañón. Sí, y la respuesta a por qué caemos en esa manipulación o por qué compramos cosas que claramente no necesitamos no reside en nuestra inteligencia. Ajá. O sea, no se trata de ser listos o ingenuos. Reside puramente en nuestra biología y en los atajos mentales que nuestra mente necesita desesperadamente para sobrevivir en un mundo tan complejo. Totalmente de acuerdo. Y justo para poder seguir desentrañando cómo funciona nuestra mente, hacemos una pequeña pausa rapidísima y les pedimos amablemente a quienes nos escuchan que si disfrutan de este tipo de aprendizaje rápido pero profundo, pues se suscriban al canal y le den like a este contenido. Esos pequeños clics nos ayudan muchísimo a seguir creando estas exploraciones y a llegar a más mentes curiosas. Claro, y hablando de pequeños clics que generan grandes respuestas automáticas, para entender cómo nos persuaden los demás, primero debemos observar la naturaleza. A ver. El libro menciona un experimento con madres pavo que ilustra perfectamente este comportamiento, digamos, de piloto automático. Resulta que las madres pavo son sumamente protectoras y amorosas. Sí, hasta ahí todo normal. Pero todo ese instinto maternal se desencadena casi exclusivamente por un solo estímulo, que es el sonido pío pío que hacen sus pollitos. Sí, leí esa parte y es una locura. O sea, si el pollito hace el sonido, la madre lo cuida. Ajá. Pero si no lo hace, puede ignorarlo o incluso atacarlo, asumiendo que es una amenaza. Pero a ver, la verdadera locura llega con el experimento del turón, ¿no? Exacto. Porque el turón es como el némesis de los pavos, es su peor enemigo. Así es el enemigo natural. Y en condiciones normales, pues una madre pavo atacaría a un turón con una furia implacable. Lógico. Pero los científicos usaron un turón disecado, amarrado a una cuerda, y lo acercaron a la madre pavo, quien inmediatamente se le fue encima. Sin embargo, cuando los investigadores escondieron una pequeña grabadora dentro del turón disecado que emitía este sonido de pío pío de un pollito... No me digas que lo cuidó.
la madre pavo no solo dejó de atacar, sino que abrazó al turón disecado y lo metió debajo de sus alas para protegerlo. ¡Wow! Y en el instante en que apagaron la grabadora, volvió a atacarlo con furia. A ver, vamos a desempacar esto porque está interesantísimo. Es como si nuestro cerebro operara con macros de Excel, ¿no? O atajos de teclado. Ándale, muy buena comparación. O sea, no leemos todo el código ni hacemos todo el proceso manual. Solo presionamos Control C y esperamos que copie. En el caso de la madre pavo, el pío pío es su Control C. Y los profesionales de la persuasión en nuestro mundo, pues simplemente conocen cuáles son nuestros atajos de teclado humanos. Esa es una excelente analogía, porque nosotros tenemos patrones de acción fija casi idénticos. Fíjate, hay un experimento brillante que cita el autor, realizado por la psicóloga Ellen Langer con una fotocopiadora en una biblioteca. Ah, el de la fila. Ese mero. Ella intentaba saltarse a la fila. Cuando pedía el favor diciendo, disculpe, tengo 5 páginas, ¿puedo usar la fotocopiadora porque tengo prisa? El 94% de las personas la dejaban pasar. Bueno, la razón de tener prisa justificaba el salto en la fila. Hasta ahí, pues tiene sentido. Claro. La gente es empática si ven que tienes una emergencia, ¿no? Exacto. El procesamiento consciente diría eso. Pero el truco viene en la tercera variante del estudio. Ella se acercaba y decía, disculpe, tengo 5 páginas, puedo usar la fotocopiadora porque tengo que sacar unas copias. O sea, la excusa más obvia del mundo. Totalmente. No estaba dando ninguna razón real. Todos en la fila estaban ahí para sacar copias. Sí, obvio. Y aún así, el 93% de las personas cedieron su lugar. La palabra ¿por qué? Funcionó exactamente como el pío pío para el pavo. ¡Qué fuerte! Desencadenó una complacencia automática, sin importar que la información que seguía fuera completamente redundante y vacía. Es decir, el cerebro escuchó la palabra ¿por qué?, asumió que venía una justificación válida y simplemente, ¡pum!, dejó de procesar el resto de la oración. Así de fácil. Y esto nos pasa todo el tiempo, como el atajo que usamos con los precios. El libro menciona una tienda de joyería en Arizona que tenía unas piezas de turquesa acumulando polvo. Sí. Y la dueña, ya desesperada, le dejó una nota a su empleada para que las rebajara a la mitad. Pero la empleada leyó mal y multiplicó el precio por 2. Un error de dedo. Exacto. Y contra toda lógica, todas las joyas se vendieron rapidísimo, a turistas adinerados. Claro. Es que esos turistas no eran expertos en gemas. No sabían evaluar la calidad de la turquesa por sí mismos. Así que recurrieron a un atajo mental que les ha servido toda la vida, que es caro igual a bueno. Al no tener tiempo o conocimiento para analizar el producto, el precio inflado se convirtió en el rasgo desencadenante. Asumieron que, pues si costaba el doble, debía ser de una calidad superior. Sí, necesitamos estas reglas generales para no colapsar cognitivamente cada vez que vamos de compras. O sea, sería imposible. Definitivamente. Y si internamente funcionamos con estos atajos o macros, me pregunto qué pasa cuando interactuamos con otras personas. Porque el libro plantea que hay un botón automático profundamente arraigado en la cultura humana que es la regla de la reciprocidad. Ajá. El impulso de devolver favores. Híjole, la reciprocidad es literalmente el pegamento de las sociedades humanas. Sí. Evolutivamente nos permitió sobrevivir y cooperar. Sabíamos que si entregábamos comida o ayuda, no la perdíamos, sino que creábamos una red de obligaciones futuras. Es tan poderosa que trasciende fronteras. A ver. Hay un caso histórico documentado de 1985 que lo demuestra perfecto. Etiopía estaba sufriendo una hambruna brutal, una economía destruida y, pues, miles de personas muriendo de hambre. Una tragedia. A pesar de eso, funcionarios etíopes enviaron $5,000 de ayuda a México por los devastadores terremotos de la Ciudad de México de ese año. Es impresionante. O sea, $5,000 desde un país que literalmente no tenía para alimentar a su propia gente. ¿Cuál es la lógica detrás de enviar dinero al otro lado del mundo en esas condiciones? Pues la respuesta es la fuerza implacable de la reciprocidad. México había enviado ayuda a Etiopía en 1935, cuando el país fue invadido por Italia. Ah, claro, 50 años antes. Exacto. Medio siglo después, esa obligación de devolver el favor superó la distancia geográfica, las diferencias culturales y una necesidad interna absoluta. El deber psicológico triunfó sobre la lógica de la supervivencia inmediata. ¡Wow! Es una anécdota hermosa, la verdad, sobre la solidaridad humana.
Pero el libro también muestra cómo esta misma regla se usa como un arma en nuestra contra, ¿no? Como el famoso experimento del asistente llamado Joe. Uy, sí. En ese estudio de Regan, los participantes evaluaban unas pinturas junto a Joe, quien fingía ser un participante más, pero en realidad trabajaba para el investigador. Ajá. En un descanso, Joe salía y volvía con 2 botellas de Coca-Cola. Le daba una al participante diciendo algo casual, tipo, fui por una para mí y decidí traerte otra. Muy amable de su parte. Exacto, pero más tarde, Joe le pedía un favor al participante. Le decía que estaba vendiendo boletos para una rifa y que si vendía muchos ganaría un premio de $50. Y adivino que los que se tomaron el refresco gratis se sintieron, digamos, obligados a comprar boletos. Así es. Compraron el doble de boletos que aquellos a quienes Joe no les había invitado absolutamente nada. Pero a ver, me pongo en el lugar del participante. ¿No es esto simplemente ser educado? O sea, si alguien nos invita a un refresco de la nada, lo normal es corresponder comprándole unos boletos. ¿Dónde está realmente la manipulación ahí? Pues lo fascinante aquí es cómo la regla permite forzar situaciones. Hay 2 cosas que el manipulador usa a su favor. Primero, la regla permite que se nos impongan deudas no solicitadas. Ok. Nadie le pidió a Joe esa Coca-Cola, pero el simple hecho de recibirla impuso la obligación. Pensemos en los miembros de Hare Krishna en los aeropuertos en los años 70. Uy, sí, clásico. Su táctica era acercarse y ponerte una flor en la solapa. Si intentabas devolverla, decían, no, es nuestro regalo para usted. Y solo después de forzar ese regalo, pedían un donativo. ¡Qué listos! De que les debes algo. Exacto. Y la segunda cosa que permite la regla es desencadenar intercambios injustos. A ver, ¿cómo? En la época del estudio de Joe, una Coca-Cola costaba 10 centavos, pero los boletos costaban 25, y muchos compraron 2 boletos. Joe transformó una inversión de 10 centavos en 50 centavos. Un negociazo. Totalmente. Un pequeño favor inicial forzado nos hace acceder a un favor mucho mayor simplemente para quitarnos de encima ese peso psicológico tan desagradable de estar en deuda. Y hay una táctica todavía más sutil basada en esto, que es hacer concesiones recíprocas. La técnica de rechazo y retirada. Esa es buenísima. El autor cuenta que un niño Boy Scout se le acercó en la calle vendiendo boletos de $5 para un evento de fin de semana. El autor obviamente no quería ir y le dijo que no. Entonces el niño le dijo, bueno, si no quieres comprar boletos, ¿qué tal unas barras de chocolate de $1? Ajá. Y el autor, que ni siquiera le gustaba el chocolate, terminó comprando 2. Es un mecanismo brillantemente manipulador. La regla de la reciprocidad dicta que si alguien hace una concesión hacia nosotros, nosotros debemos responder con otra concesión. Claro. El niño retrocedió de una petición de $5 a una de $1. El cerebro del autor procesó eso como un favor, una concesión. Sintió la necesidad de corresponder, y su única opción en ese momento era cambiar su postura de no cumplir a cumplir con la petición menor. Fíjate, aquí es donde se pone realmente interesante. Si la reciprocidad usa la presión de los demás, me imagino que también existe una presión interna enorme. Sí, sin duda. Como cuando uno empieza a ver una serie malísima, pero como ya le invertimos 3 temporadas completas de nuestro tiempo, sentimos que tenemos que terminarla. Ese compromiso inicial nos secuestra por completo. Totalmente. Ese es el principio de compromiso y consistencia. Los humanos tenemos un deseo casi obsesivo de ser y parecer consistentes con lo que ya hemos hecho o dicho. En nuestra cultura, la consistencia se asocia con fuerza intelectual, lógica y honestidad. Alguien inconsistente es tachado de inestable o hipócrita. Así que, una vez que tomamos una postura, las presiones internas nos obligan a alinear nuestras acciones futuras con ese compromiso inicial. El libro da el ejemplo de los apostadores en el hipódromo, que es fascinante. 30 segundos antes de apostar, están sudando frío, llenos de dudas, preguntándose si el caballo realmente tiene oportunidad. Sí. Pero 30 segundos después de pagar su boleto en la taquilla, sienten una confianza absoluta. El caballo no corrió más rápido en esos 30 segundos, pero el simple hecho de haber tomado la decisión final y haber entregado el dinero los obliga a alinear sus sentimientos para justificar lo que acaban de hacer.
Y esa consistencia tiene una función vital, o sea, actúa como un escudo contra el esfuerzo de pensar. Exacto. Pensar, analizar evidencia constantemente, requiere muchísima energía calórica y mental. El libro relata una anécdota en una reunión del programa de meditación trascendental. Ah, este está increíble. Un académico asistió a la charla introductoria y durante la sesión de preguntas destrozó sistemáticamente y con pura lógica el argumento que estaban vendiendo los reclutadores. Ujú. Demostró que las premisas eran contradictorias. Pero a ver, si un académico destruye públicamente la premisa de lo que te están vendiendo y te das cuenta de que no tiene sentido, pues lo lógico es guardar la cartera, dar las gracias y salir por la puerta, ¿no? Pues eso dictaría la lógica pura, pero ocurrió todo lo contrario. La gente corrió a pagar su inscripción apenas el académico terminó de hablar. ¡Qué locura! El autor se acercó a preguntarles y descubrió algo increíble. Sí habían entendido las críticas. De hecho, porque la lógica reveló que el programa probablemente no resolvería sus problemas, sintieron pánico. Claro, se les caía el teatrito. Exacto, ellos necesitaban creer en esa solución. Así que pagaron rápidamente para blindarse contra la razón. Al entregar el dinero, el compromiso estaba hecho. Ya no tenían que pensar ni dudar más. La decisión estaba tomada y la consistencia haría el resto del trabajo. Es literal usar la billetera para apagar el cerebro. Y los vendedores usan esto todo el tiempo con la técnica del pie en la puerta. El estudio de los letreros en California ilustra muy bien cómo manipular esa autoimagen. Investigadores fueron pidiendo a los vecinos que firmaran una petición muy pequeña y noble para mantener hermoso el estado. Una firma, algo inofensivo. Sí, nada del otro mundo. Pero semanas después enviaron a otros voluntarios a esas mismas casas con una petición absurda. Les pidieron permiso para instalar en su jardín delantero un letrero enorme, feo y mal escrito que decía «Conduzca con cuidado». Y fíjate, en un grupo de control al que solo le pidieron poner el cartel gigante, el 83% cerró la puerta en la cara. Obvio. Pero de aquellos que semanas antes habían firmado la pequeña petición, un 76% aceptó que les destrozaran la estética de su casa con ese letrero gigante. Híjole. Firmar la primera petición alteró su autoimagen. Pasaron de verse como simples residentes a verse como ciudadanos con espíritu cívico. Cuando llegó la segunda petición, que era gigantesca, actuaron de manera consistente con su nueva identidad. Es fascinante cómo usamos nuestras propias acciones pasadas para guiarnos. Pero, ¿qué ocurre cuando nos enfrentamos a una situación completamente nueva, donde no tenemos un historial propio, donde no hay compromisos previos? Ahí cambia la cosa. El cerebro tiene que buscar respuestas en otro lado. Y usualmente ese otro lado son las personas de junto, ¿no? Así es, entramos al territorio de la prueba social. Básicamente usamos las acciones de otros para determinar cuál es el comportamiento correcto, especialmente cuando estamos en la incertidumbre. El ejemplo más cotidiano son las risas grabadas en los programas de comedia. Uf, todo el mundo se queja de las risas grabadas. Decimos que son un insulto a la inteligencia, que son falsas, y sin embargo no las quitan de la tele. Porque a pesar de que las odiamos conscientemente, funcionan a nivel subconsciente. Los estudios demuestran que las risas grabadas hacen que el público ría más a menudo y que califiquen el programa como más divertido. ¡Órale! Es un reflejo mecánico. Y fíjate, históricamente esto viene desde la ópera en 1820, donde existían los claqueurs, personas a las que se les pagaba exclusivamente por aplaudir y gritar bravo, para iniciar la reacción del resto del público. Es fabricar prueba social de la nada. El caso extremo del culto del fin del mundo del Dr. Armstrong, ¿te acuerdas? Claro. Un grupo hermético que creía que una gran inundación destruiría el planeta y que un platillo volador los rescataría. Llega la noche del fin del mundo y nada. Ni lluvia ni extraterrestres. Y frente a esa evidencia innegable, su compromiso era tan profundo que rendirse era psicológicamente insoportable para ellos. Como la realidad física demostró que estaban equivocados, buscaron la única otra fuente de validación que existe, que es la prueba social. Pero eso carece de toda lógica. O sea, si el platillo volador no llegó y quedaste en ridículo, lo lógico es esconderse de la vergüenza, no llamar a la prensa. ¿Cómo justifica el cerebro exponerse aún más? Pues porque si el universo físico no te da la razón, necesitas que la sociedad te la dé. Claro. De repente, abrieron las puertas, llamaron a los periódicos, empezaron a repartir folletos. La lógica de su mente fracturada era, si logro convencer a suficientes personas de que nuestra creencia es real,
entonces la creencia debe ser real. ¡Wow! El número de seguidores se convirtió en su única prueba de verdad. Y algo importante de la prueba social es que nos fijamos muchísimo más en las personas que se parecen a nosotros. Sí, claro. El estudio de las carteras perdidas en Manhattan. Dejaban carteras tiradas en la calle con una carta dentro. Si la carta parecía escrita por alguien similar al estadounidense promedio, la gente que encontraba la cartera la devolvía al 70% de las veces. Ajá. Pero si la carta estaba escrita con errores, simulando ser de un extranjero recién llegado, es decir, alguien que no percibían como similar, la tasa de devolución se desplomaba al 33%. Imitamos a los que consideramos de nuestra tribu. Exacto. Pero hay un lado muy oscuro en esto, que es la famosa ignorancia pluralista en emergencias. Cuando vemos a alguien tirado en la calle y estamos rodeados de personas, como nadie sabe qué pasa, todos miran a los demás buscando pistas. Sí, típico. Pero como todos están intentando mantener la calma y mirando sin hacer nada, la prueba social colectiva dicta que, pues, no es una emergencia. Y eso puede costar vidas. Si la prueba social nos congela en una emergencia porque todos ven que nadie hace nada, te pregunto, ¿cómo rompemos el hechizo si algún día somos nosotros los que necesitamos ayuda en medio de una calle concurrida? El libro da una solución vital y súper práctica. El error es gritar «ayuda» al aire. Eso diluye la responsabilidad entre la multitud. Nadie se siente aludido. Exacto. La solución es apuntar directamente a una sola persona, mirarla a los ojos y decirle, tú, el de la chamarra azul, llama a una ambulancia. ¡Qué buen consejo! Al hacer esto, destrozas la incertidumbre y eliminas la ignorancia pluralista de tajo. Legas a una persona específica un rol claro que no puede evadir. Fíjate que, además de la multitud, hay otras fuerzas que atacan directamente nuestras emociones y apagan nuestra capacidad analítica. Hablemos de la simpatía, el efecto tan poderoso de que alguien simplemente nos caiga bien. Es un principio fundamental. Preferimos decir sí a quienes conocemos y nos agradan. El imperio de Tupperware se construyó sobre esto. Claro. En esas reuniones, la verdadera fuerza vendedora no es el producto, es la anfitriona, que es tu amiga o tu vecina. Evolutivamente, confiar en nuestra tribu era cuestión de vida o muerte. Decirle no a un amigo se siente como una amenaza a la relación social. Sí, qué pena, ¿no? Exacto. Así que terminamos comprando recipientes de plástico que no necesitamos solo para proteger el vínculo afectivo. Y los profesionales saben cómo fabricar esa simpatía aunque no los conozcamos de nada, como Joe Girard, que estaba en el libro Guinness como el mejor vendedor de autos del mundo. Un genio de esto. Su estrategia maestra era enviarle a sus 13,000 clientes una tarjeta de felicitación cada mes que simplemente decía «me agradas». Uno pensaría que es absurdo y transparente, pero funcionaba porque somos adictos a los halagos. Somos muy susceptibles a quien nos valida. Y también a la asociación, que es otra forma de simpatía. Nos gusta conectar con cosas positivas. Por eso los fanáticos de los deportes, cuando su equipo gana, gritan «somos el número 1». ¡Claro! El nosotros. Usan el pronombre nosotros para absorber parte de esa gloria, aunque no hayan jugado ni un solo minuto. Buscan mejorar su propia imagen social asociándose con el triunfo. Luego tenemos la autoridad, que es un atajo brutal. Es loquísimo el ejemplo de Robert Young, un actor famoso por interpretar al Dr. Marcus Welby en televisión. Sí, me acuerdo de ese caso. Una marca lo contrató para vender café descafeinado Sanka. Es increíble que sepamos que es un actor pagado, que no tiene título de medicina y aún así las ventas se disparen solo porque trae puesta una bata en el comercial. Para entender cómo funciona la autoridad, hay que mirar nuestra infancia. Desde que nacemos, nos condicionan a entender que desafiar a la autoridad, como padres, maestros, policías, trae castigos, y que ellos saben más que nosotros. Claro. Así que, de adultos, ante un símbolo de autoridad como una bata blanca, un traje sastre caro o un título elegante, el cerebro simplemente apaga el escrutinio. Ya no evalúa si lo que dice el actor tiene base científica, simplemente obedece al uniforme. ¡Qué bárbaro! Y finalmente llegamos al botón de pánico definitivo, que es la escasez. La idea de que las cosas parecen más valiosas cuando hay menos disponibilidad. Es el FOMO en su estado más puro. Si un letrero dice «últimos lugares», dejamos de pensar si realmente queremos ir al evento. Totalmente. La escasez desencadena lo que se conoce como reactancia psicológica. A medida que las oportunidades escasean, sentimos que perdemos libertades
Y los humanos odiamos que nos quiten libertades ya establecidas. Sí, nos choca. Pasó en la ciudad de Kennesaw, donde aprobaron una ley que obligaba a cada ciudadano a tener un arma. Irónicamente, los locales casi no compraron. Fueron los visitantes de otras ciudades, cuyas libertades no estaban amenazadas por la ley, los que vaciaron las tiendas. Impulsados por la pura rebeldía. Exacto, por una restricción externa. Es como el efecto Romeo y Julieta. Cuando los padres prohíben una relación adolescente, a menudo solo intensifican el deseo de la pareja por estar juntos. Es como si el cerebro se rebelara. Y no solo nos hace desear más las cosas, sino que altera nuestra percepción física de la calidad. Hay un estudio donde les dieron a los participantes galletas de un frasco. ¡Ah! El de las galletas. A la mitad de la gente le dieron un frasco lleno con 10 galletas y a la otra mitad un frasco con solo 2. Las galletas salieron del mismo paquete, eran idénticas, pero los que sacaron galletas del frasco casi vacío reportaron que eran mucho más sabrosas, frescas y valiosas. Y esto tiene una base evolutiva profunda, o sea, no es solo un instinto competitivo, es pánico biológico de supervivencia. En la prehistoria, la escasez significaba el agotamiento de los recursos. Si no tomabas el último trozo de carne o la última fruta, literalmente te morías de hambre. Hoy, ese mismo circuito de supervivencia se activa cuando vemos que solo quedan 2 asientos disponibles en un vuelo comercial. ¡Wow! Fíjate que si conectamos esto con el panorama general, la conclusión a la que llegamos es súper interesante. El problema no son los atajos mentales en sí. La reciprocidad, la prueba social, la simpatía, los necesitamos. Definitivamente. Son esenciales, nos ayudan a navegar y sobrevivir a la avalancha de estímulos y decisiones del mundo moderno sin colapsar por fatiga mental. Exacto. Lo fascinante aquí es que el verdadero problema surge con los especuladores, o sea, aquellos profesionales de la persuasión que fabrican señales falsas. Falsa escasez en páginas de Internet, falsas risas en televisión, actores fingiendo ser autoridades. Nos hackean. Así es. Ellos contaminan nuestro sistema de navegación y hacen que nuestros atajos de supervivencia nos lleven directo a la trampa. Entonces, ¿qué significa todo esto de manera práctica para nosotros? Pues significa que tenemos que aprender a escuchar a nuestro cuerpo. El libro aconseja prestar atención al estómago, a esa sensación visceral de incomodidad cuando nos sentimos extrañamente obligados a decir sí a un vendedor por puro compromiso de reciprocidad. Esa es la clave. O hacer una pausa consciente cuando notamos que un producto nos surge demasiado solo porque nos dijeron que se acaba hoy. Hay que separar la táctica del producto real. Y fíjate, si conectamos esto con el panorama general, yo dejaría una idea final para que todos reflexionen al terminar de escucharnos. A ver. Si asumimos que nuestras decisiones diarias, desde lo que comemos hasta cómo votamos o a quién donamos, están tan profundamente influenciadas por estas 6 armas de persuasión invisibles, cabría preguntarse, ¿la decisión más importante que tomamos el día de hoy fue realmente nuestra? ¿O simplemente alguien más acomodó las piezas en el tablero y presionó el botón de play en nuestra mente? Esa es una pregunta que te deja analizando todas las conversaciones de la semana, de verdad. Y bueno, con esta reflexión llegamos al final de nuestra exploración de hoy. Nuevamente, si encontraron valor en esta plática y en cómo desmenuzamos estos temas, por favor recuerden suscribirse al canal y darle like al video o audio. Así es. Nos ayuda enormemente a seguir expandiendo el conocimiento y traerles más contenido así. Y pues la próxima vez que abran un paquete con un cortador de verduras inútil o se vean cargando una lavadora ajena en su fin de semana, ya sabrán exactamente qué cable invisible fue el que alguien jaló en su cabeza. ¡Hasta la próxima!